La oración es un tema muy importante en la Biblia y es un tema que nosotros necesitamos estudiar más a fondo. Se podrían hacer muchos programas sobre la oración. El día de hoy vamos a profundizarnos un poquito acerca de este tema, hablando acerca de la relación entre la fe y la respuesta a las oraciones. No te lo pierdas, está comenzando tu programa Fe para Hoy. Mi amigo, mi amiga, yo tengo para ti un regalo muy especial. Esta revista, Evidencias, puedes solicitarla gratuitamente a través de nuestra página web www.estudielabiblia.com o también a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Solicítala ahora a través de esos medios de contacto. En la Biblia se ofrecen muchas garantías acerca de la oración y la respuesta a ella. Y muchas personas piensan de que por esas garantías vamos a recibir todo lo que nosotros pidamos a través de la oración. Pero muchas veces eso no sucede. Y cuando eso no sucede, muchas personas quedan totalmente chasqueadas pensando que Dios no ofrece o no responde o no está presente. En la Biblia encontramos aquí alguna indicación al respecto. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. El texto dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide y recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? Mis amigos, aquí Jesús está mostrando a un Dios que es Padre y que está dispuesto a ayudar y responder a sus hijos. Yo muchas veces me encontré un poco dudoso de esta parte de este texto bíblico, porque así como tú seguramente ya hemos pedido a Dios muchas cosas y esas cosas no han llegado a nosotros. Y cuando eso sucede, nos quedamos un poco chasqueados, ¿verdad? Aparentemente el texto bíblico dice: pedid y se os dará. Parece sencillo, pero a veces nosotros no entendemos bien ese contexto o interpretamos de forma equivocada aquello que se nos indica en este pasaje bíblico sobre la relación entre nosotros y Dios a través de la oración. Para ejemplificarte un poco te cuento esta pequeña historia. Un día, un padre estaba con su hijo y estaban cocinando juntos. El padre estaba picando y cortando tomates con un cuchillo. El niño quería hacer lo mismo. Entonces el padre, ante el pedido de su hijo, le dio un cuchillo de plástico. Y el niño comenzó a cortar con el cuchillo de plástico y se dio cuenta que no podía cortar nada. Ante eso, el niño solicitó a su padre que le dé un cuchillo de verdad para que el niño pudiese cortar. Este niño comenzó a llorar y a pedir y a insistir a su padre que le dé ese cuchillo de verdad. Lógicamente, el padre no le iba a dar ese cuchillo, ¿verdad? Es peligroso para los niños. Ante eso, el niño comenzó a llorar mucho más. Obviamente, la respuesta de ese niño ante esa negativa es natural. El lloro viene después de algo que de repente se nos es negado o algo que sufrimos o algo que padecemos. En esa historia, ese padre no le dio el cuchillo de verdad al niño porque lo amaba, porque lo quería cuidar. Eso era parte de la bondad y del amor de parte del padre hacia su niño. ¿Comprendes lo que Jesús está tratando de enseñar?
Si prestas un poco más de atención, concluiremos que pedir y recibir están subordinados a la voluntad y la soberanía de Dios. Él sabe todo y por eso solo dará lo que sea mejor para nosotros. Es posible que estemos insistiéndole a Dios para que coloque un cuchillo afilado en nuestras manos. Entonces Él responde con un rotundo no. Y esto en realidad es una bendición. Cuando no recibimos precisamente y al instante las cosas que pedimos, debemos seguir creyendo que el Señor oye y que contestará nuestras oraciones. Somos tan cortos de vista y propensos a errar que algunas veces pedimos cosas que no serían una bendición para nosotros, y nuestro Padre Celestial contesta con amor nuestras oraciones, dándonos aquello que es para nuestro más alto bien, aquello que nosotros mismos desearíamos si, alumbrados de celestial saber, pudiéramos ver todas las cosas como realmente son. Así pues, si conseguimos ver con los ojos de Dios, quedaríamos muy felices con los no que recibimos, porque Él siempre nos da lo mejor. Elena de White comenta que la oración que proviene de un corazón sincero y creyente es la oración efectiva y ferviente que puede mucho. Dios no siempre responde nuestras oraciones del modo en que esperamos, pues nosotros no pedimos lo que más nos conviene. Sin embargo, en su infinito amor y sabiduría, el Señor nos da aquello que más necesitamos. Existe un ideal que todo cristiano debería buscar y también pedir en oración: que Jesús nos tome por completo, que Él sea el Rey de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Jesús, hablando sobre eso, Él afirmó en Juan capítulo 15, versículo 7, dijo así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Jesús está diciendo aquí que nosotros podemos pedir todo lo que queramos y será hecho. Esa es la promesa de Jesús, solo que existe allí una condición. Y esa condición parece que se contradice o se contrapone al texto que leímos al inicio, ¿se acuerdan? Sin embargo, no es así. Estos dos versículos se complementan. La primera condición que aparece aquí en este versículo es: si permanecen en mí y mis palabras en ustedes. Esta condición es importante para aquel que busca a Dios y para aquel que ora. ¿Por qué? Porque nosotros debemos permanecer en Jesús para buscarle y para buscar su voluntad. Aquel que permanece en Jesús a través de su palabra llega a estar tan cerca de Jesús que sus pensamientos están permeados, imbuidos por la voluntad de Jesús registrada en su palabra. Entonces, esa persona que busca a Cristo, que permanece en Jesús, sus pensamientos, sus gustos, sus planes estarán siempre dirigidos por la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios está morando en el corazón de esa persona. Por eso, mis amigos, prestemos bien atención o mucha atención a esta primera condición que es importante cuando nosotros vivimos en comunión con Dios y oramos delante de nuestro Padre Celestial. La segunda condición es la siguiente: si mis palabras permanecen en ustedes. Me gusta esta expresión porque nos ayuda a entender cómo puede estar Cristo en nosotros. Algunas personas creen que tener a Jesús es una experiencia totalmente mística, acompañada de agitaciones y éxtasis, pero no es así. Las personas reciben a Cristo cuando reciben su palabra. La palabra ilumina la mente de quien se alimenta de ella. Además, para que sea algo constante o permanente, debemos alimentarnos todos los días de la palabra. A quien se encuentre en semejante intimidad con Cristo siempre le son atendidos sus pedidos, porque está tan estrechamente conectado con el Maestro que sus pedidos son los mismos que los que Dios tiene en mente.
Me gusta pensar en Dios como un padre atento, un padre que ama, un padre que cuida, un padre que está dispuesto a ayudarnos en todos los momentos de nuestra vida. Quizá tú estás pasando por un problema difícil, un problema que de repente te está desequilibrando tus emociones. Pero recuerda, allí Dios está para ayudarte. Si tienes un problema económico, sentimental, si tienes un problema matrimonial, Dios, tu Padre, está contigo. Otro de los problemas que en la actualidad está afectando la vida de muchos es la ansiedad. Pero hasta para eso, la oración tiene un antídoto. Mira, Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones o vuestras oraciones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Observa que el versículo no niega que enfrentaríamos problemas. Jesús mismo afirmó que en el mundo tendríamos aflicción. Lamentablemente, hay una falsa religión que anda por ahí predicando que quien entrega su vida a Jesús no afrontará problemas. Esta religión de la felicidad no es bíblica. Los problemas nos llegan a todos. La diferencia se encuentra en con quién enfrentamos los problemas. Como podrás advertir, en el versículo estar afanosos se halla en contraste con llevar a Dios nuestras peticiones. Es decir, quien vive tranquilo es aquel que lleva sus peticiones a Dios en oración y súplica, siempre con gratitud por todo lo que Dios ha hecho. Elena de White comenta lo siguiente: todo creyente que se allega a Dios con un corazón fiel y eleva sus sinceras peticiones a Él con fe, recibirá contestación a sus oraciones. Su fe no debe desconfiar de las promesas de Dios, porque no vean o sientan la inmediata respuesta a sus oraciones. No teman confiar en Dios. Confiad en su segura promesa. Pedid y recibiréis. Dios es demasiado sabio para errar y demasiado bueno para privar de cualquier cosa buena a sus fieles que andan íntegramente. El hombre está sujeto a errar, y aunque sus peticiones asciendan de un corazón sincero, no siempre pide las cosas que sean buenas para sí mismo o que hayan de glorificar a Dios. Cuando tal cosa sucede, nuestro sabio y bondadoso Padre oye nuestras oraciones y nos contesta, a veces inmediatamente, pero nos da las cosas que son mejores para nosotros y para su propia gloria. Si pudiésemos apreciar el plan de Dios cuando nos envía sus bendiciones, veríamos claramente que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que nuestras oraciones obtienen respuesta. Nunca nos da algo perjudicial, sino la bendición que necesitamos, en lugar de algo que pedimos y que no sería bueno para nosotros. Quien se coloca en las manos de Dios con todo su corazón va a encontrar calma, paz y esperanza. Y justamente para eso es la oración, porque a través de ella nosotros nos colocamos en las manos poderosas de Dios. Yo tengo una cita muy linda que me gustaría compartirla contigo. Es la siguiente: La oración es la respuesta para cada problema de la vida. Ella nos pone en sintonía con la sabiduría divina, la cual sabe cómo ajustar cada cosa perfectamente. A veces, dejamos de orar en ciertas circunstancias porque, a nuestro modo de ver, la situación es sin esperanza. Pero nada es imposible para Dios. Nada es tan enmarañado que no pueda ser remediado. Ninguna relación humana es tan tensa que Dios no pueda traer reconciliación y comprensión. Ningún hábito está tan profundamente arraigado que no pueda ser vencido. Ninguno es tan débil que Él no pueda volver fuerte. Ninguno está tan enfermo que Dios no pueda curar. Ninguna mente está tan oscurecida que Él no pueda volver brillante. Si algo nos causa preocupación o ansiedad, dejemos de propagarlo y confiemos en Dios por restauración, amor y poder.
¿Existe alguna oración que Dios no atienda? ¿Alguna oración que Dios no responda? La Biblia nos da alguna pista. Mira lo que dice aquí Proverbios, capítulo 28, versículo 9. La palabra de Dios dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Una de las grandes diferencias entre los seres humanos y los animales es la capacidad de dialogar. Los animales también se comunican entre sí a través de sonidos, pero dialogar es una característica esencialmente humana. El diálogo es una calle de doble vía. Se produce entre por lo menos dos personas que escuchan y son escuchadas. En una relación saludable debe haber reciprocidad, de manera que los sentimientos, el respeto y la atención deben intercambiarse recíprocamente. Sin embargo, existen personas que quieren ser respetadas pero no respetan. Quieren ser escuchadas pero no escuchan. Quieren ser amadas pero no aman. Muchas veces actuamos así también con Dios. Le exigimos a Dios que nos escuche, pero nos rehusamos a escucharlo. Proverbios 28:9 presenta a un grupo de personas que buscan que Dios les escuche, pero no quieren escuchar a Dios. La primera vez que me encontré con este pasaje bíblico, realmente me quedé extrañado, porque en este versículo pareciera ser que Dios está diciendo que no va a escuchar todas las oraciones. ¿Será que realmente dice eso? Eso fue lo que me pregunté. Y entonces decidí realizar una lectura más profunda de este versículo. Y encontré que la palabra oír en el Antiguo Testamento puede traducirse también como obedecer. Y en este contexto aquí específico, ¿obedecer qué? ¿Oír qué? Está hablando acerca de la ley. La ley o la palabra ley en hebreo es Torá. Y Torá en primera instancia hacía referencia a los 5 libros de Moisés. Pero después también hace referencia a toda la Biblia. La ley entonces es no solamente los 5 libros de Moisés, también es toda la Biblia, pero además esa ley hace referencia también a los 10 mandamientos. Entonces, este texto está hablando acerca de no solamente oír, sino obedecer los 10 mandamientos. Ahora, hay otro detalle aquí en este texto. Dice que esa oración de aquella persona que no oye y no obedece los 10 mandamientos es abominable. En otras versiones, esa palabra abominable es traducida como repugnante, es traducida como aborrecida. Entonces, miren, nosotros podemos afirmar al final de que en realidad Dios sí está hablando de que no va a escuchar algún tipo de oraciones dirigidas a Él por las personas que no obedecen su palabra y no obedecen su ley. Pero vamos a analizar más a fondo todavía este versículo. En este versículo nosotros podemos identificar quiénes son aquellos a quienes Dios no les escucha sus oraciones. Una de las características que encontramos allí en ese versículo 9 de Proverbios 28 es que estas personas rehúsan escuchar a Dios, rehúsan escuchar la palabra de Dios, su ley, por lo tanto rehúsan escuchar a Dios. ¿Será que Dios habla? Claro que sí, Dios habla a través de su palabra y a través de su voluntad, que es su ley. Entonces estas personas rehúsan escucharle. La segunda característica es que estas personas oran. Mira, estas personas oran, es decir, saben muy bien qué es la oración, para qué sirve. Este tipo de personas son aquellas que de repente van a la iglesia, se sientan, inclusive quizás abren la Biblia y podrían hasta predicar. Pero estas personas no están escuchando la voz de Dios, practican externamente
la voluntad de Dios aparentemente, pero no tienen en el corazón realmente su palabra. Entonces, en esta segunda característica, vemos que estas personas oran a Dios. Finalmente, debemos decir que estas personas conocen la ley de Dios, porque Dios no demandaría nada de esto a alguien que no conoce su ley. La aplicación de este texto bíblico debe hacernos reflexionar acerca de nuestra comunión y de nuestro compromiso con Dios. La rebelión es colocarse totalmente en contraposición a Dios, es oponerse a Dios y a su voluntad. En la palabra de Dios nosotros encontramos varias leyes. La más importante de ellas es la ley moral, que son los 10 mandamientos, pero también encontramos otras leyes como la ley de las ofrendas, de los diezmos y también las leyes de la salud. Cuando nosotros obedecemos por amor esas leyes, nos colocamos en el sendero de Dios, en la voluntad de Dios. Cuando observamos y analizamos un texto bíblico, debemos prestar atención a los detalles. En el verso 9 de Proverbios 28 encontramos el término también, que es un término inclusivo. Eso nos muestra que Dios no solamente tomaba como abominable la oración de estas personas que rehusaban escuchar la ley y la palabra de Dios, sino también su canto, su alabanza, también su adoración. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando nosotros nos dirigimos a Dios y debemos tener cuidado cuando nosotros buscamos tener comunión con Dios. Debe ser una comunión sincera. Debemos escuchar la palabra de Dios y obedecerla. El profeta Amós transmitió un mensaje de Dios a las personas que se hallaban en una situación de rebeldía contra el Padre Eterno. El profeta escribió: «Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos». El pueblo al que Amós reprendió iba a la iglesia, ofrecía sacrificios, entonaba hermosas canciones, pero desobedecían voluntariamente los mandamientos de Dios. Por eso, para Dios, su adoración era despreciable. A través del profeta Isaías, Dios confirmó lo mismo. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 dice así: «He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro». Si Dios aceptara la adoración de los desobedientes, estaría probando su rebeldía. Elena de White confirma este pensamiento en varias ocasiones. Dios no aceptará una obediencia caprichosa e imperfecta. Los que afirman que están santificados y sin embargo apartan su oído para no oír la ley, demuestran que son los hijos de desobediencia, cuyos corazones carnales no están sujetos a la ley de Dios ni tampoco lo pueden estar. Comentando el mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 13, ella escribió: «El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra, y a que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. El sabio dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano». Eclesiastés 12:13.
Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que aparta sus oídos para no escuchar la ley, verá que su oración misma es cosa abominable. Primera de Juan 5:3 y Proverbios 28:9. Para completar este pensamiento, leemos también lo siguiente: no bastaba que el arca y el santuario estuviesen en medio de Israel. No bastaba que los sacerdotes ofrecieran sacrificios y que los del pueblo se llamaran los hijos de Dios. El Señor no escucha las peticiones de quienes albergan iniquidad en el corazón. Está escrito: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también será abominable. Proverbios 28:9. El mensaje de Proverbios 28:9 es muy profundo y debemos tenerlo muy en cuenta en nuestra relación con Dios. Recordemos que Dios no va a escuchar nuestra oración, ni tomará en cuenta nuestra adoración, nuestro canto o nuestra alabanza si nosotros no estamos escuchándole, si no estamos obedeciéndole, si no estamos viviendo según su palabra. Ahora, quizás tú estás diciendo: pero pastor, yo me he equivocado muchas veces, yo he fallado muchas veces, yo he pecado, pastor, me he apartado de Dios. ¿Será que Dios no escucha mi oración? Yo te quiero decir una cosa: Dios escucha la oración sincera, la oración de arrepentimiento, Él sí escucha. Y mira lo que dice aquí el apóstol Juan, en su carta en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Dios sí está dispuesto a escuchar tu oración. Lo que necesitas es acercarte a Él, arrepentirte, confesar tu pecado, que tu Dios, tu Padre, está dispuesto a abrazarte, está dispuesto a acercarse a ti, está dispuesto a venir en este momento allí donde estás, para rescatarte de allí y para que tú estés cerca de Él. Recuerda una cosa: Dios sí desea atenderte, Dios sí desea salvarte, ayudarte en los momentos difíciles, pero tú también necesitas acercarte a Él. No dudes acercarte a Él, no dudes hablar con Él, no dudes en abrir tu corazón. Yo te invito para que tú permanezcas cerca de Jesús. Ese será mi deseo y oración.